Que Dios les bendiga en este precioso día. Vamos a hablar sobre el Evangelio. En 1 capítulo 15, vamos a leer 1 a 9. Y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Vamos a leer una vez más el versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí el apóstol Pablo ya declaró el evangelio a los corintios. Es cierto que ellos lo han recibido y también ellos también llegó a ser una iglesia. Amén. Y debo de decir que la iglesia no es un edificio, la iglesia es la gente. Y entonces, cuando leímos Corintios, estamos leyendo sobre un grupo que es una iglesia, no es un edificio. Aleluya. Es un grupo de gente que ya vivían, que en aquellos tiempos vivían en Corinto. Eso era la ciudad. La ciudad consistía con los gentiles, con personas que eran muy diferentes. Pero aquí, dentro de esa ciudad, era una iglesia que también era gente que convertía a Jesucristo por medio del evangelio de Pablo. Aleluya, que él predicó. Amén. Gloria a Jesucristo. Ellos debían de arrepentirse. También debían de ser bautizados en el nombre de Jesucristo y debían de recibir el don del Espíritu Santo. Claramente él decía aquí en versículo 1. Aleluya. Dice el evangelio que os he predicado. He predicado. Eso es que él anteriormente estaba predicando en esa ciudad. Pero ahora
está escribiendo. Bueno, en aquel tiempo estaba escribiendo a los corintios. Entonces él dice que yo declaro. Entonces él estaba escribiendo sobre lo que él había predicado dentro de Corinto. Pero también dice, aleluya, gloria a Dios, el cual también recibisteis. O sea que los corintios habían recibido ese evangelio. No es solamente que ellos lo han escuchado, pero escuchado, tenían fe y empezaron a obedecer lo que Pablo había dicho que necesitaban hacer. Una cosa es que lo que Jesucristo había, perdón, una cosa es lo que Jesucristo había hecho para nosotros y otra cosa es lo que nosotros debemos de hacer para ser salvos. Amén. Entonces, cuando ellos lo han recibido, el evangelio era algo que Jesucristo que él, o sea que el apóstol Pablo había predicado. Entonces, él había predicado sobre Jesucristo. Y entonces ellos respondieron en ese... lo que él debía, él estaba diciendo que ellos necesitaban hacer. Aleluya. Eso es lo que, la razón porque él dice, ustedes lo han recibido. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio a ellos anteriormente. Pero también dice que en el cual también perseveráis. Una cosa que es recibirlo, otra cosa es perseverar en el evangelio. Entonces, ellos, según Pablo, él había escuchado que los corintios estaban permaneciendo en el evangelio que él había predicado. Y no era otro evangelio porque él estaba de acuerdo que ellos estaban dentro de ese evangelio que él había predicado. Amén. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Entonces, él estaba feliz que ellos estaban todavía en el evangelio y que ellos perseveran en el futuro. Perseveran en el futuro. Entonces, en las iglesias que están fundadas por la predicación y los hermanos se juntan y creen en el evangelio, a veces tienen uno que predicar el evangelio otra vez, o sea que lo que Jesucristo había hecho y que nosotros necesitamos hacer para recordar y ponerlo en la memoria. Amén. Aleluya. No solamente una vez y después olvidar de ello, sino que recordar y ponerlo en la memoria. Porque el diablo le gusta quitar lo que uno ha escuchado, pero si nosotros lo recibimos y lo guardamos y perseveramos en el Evangelio, Él no puede sacarlo, aleluya, de nuestra vida. Entonces, las noticias buenas para esa iglesia era que el apóstol Pablo estaba de acuerdo que ellos estaban permaneciendo en el Evangelio. Eso es que ellos recibieron y perseveraron y tenían todavía la fundación en Jesucristo. Aleluya. Y versículo 2 dice esto, por el cual asimismo si
retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo menciona, aleluya, ¿qué es lo que él menciona? Que estas personas, los corintios, si ellos pongan en su memoria y practican lo que él había predicado y permanecen en aquello, serán salvos. Aleluya. Pero también uno se puede desviar y desviar del evangelio eso no es bueno, porque debemos de permanecer, debemos de ser fiel a Jesucristo para ser salvos. Amén. Es muy cerca al tiempo de que nosotros vayamos con Él. Debemos de recordar de ser fiel a Él. Amén. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, él había recibido algo, eso es el Evangelio. Y entonces él empezó a predicar el Evangelio también. Aleluya. Entonces, por eso él predicó sobre cerca de Jesucristo a los corintios. Y también debía él decirlo lo que ellos debían de hacer. Entonces, aleluya. Para Jesucristo, para el apóstol Pablo, él había recibido el evangelio en una forma diferente, porque Jesucristo vino del cielo para decirle quién era él, porque él la verdad, no creyó que Jesucristo era el Mesías. Entonces luego era Ananías que él desde entonces empezó a orar por él y después él había recibido el Espíritu Santo y fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Amén. En Hechos capítulo 9, 1 a 6. Aleluya. Vamos a leer. Vamos a leer Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 y versículo 1 a 6. Dice así. Gloria a Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguéis? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, y escuche esto,
levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, lo que debes hacer, lo que debes hacer. Aleluya. Es importante que Él lo haga, lo hacía, porque Jesucristo lo había dicho, que Él debía de hacerlo. Amén. Y también es para nosotros. Pero dice, escucha esto. Jesucristo le dijo, levántate y entra, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. O sea que adentro de la ciudad de Damasco habrá llegar a decir a una persona, a Saulo, qué es lo que él debe de hacer. Entonces, una persona debe de decirlo lo que él debe de hacer. Amén. Aleluya. Aquí entonces sabemos que él llegó a Ananías. Pero antes de hablar de eso, el apóstol Pablo anteriormente era su nombre declarado en Hechos era Saulo. Y pues Saulo y Pablo es la misma persona en el Nuevo Testamento. Pero Lucas empezó a hablar o a escribir su nombre como Saulo. Después él había escribido su nombre como Pablo. En Hechos capítulo 13 y versículo 9 es donde dice los dos nombres es la misma persona. Y también después de Hechos capítulo 13, ya no, Hechos capítulo 13, versículo 9, desde entonces ya no escribe su nombre como Saulo, sino que como Pablo. Entonces dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ok, entonces, desde entonces ya empieza a usar su nombre como Pablo. Entonces, Saulo es Pablo, la misma persona. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 8, aleluya, Hechos capítulo 8 y versículo 1. Hechos capítulo 8, 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces la iglesia fue perseguido. Aleluya. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ahora, Esteban en Hechos capítulo 7 estaba testificando sobre este nuevo cristianismo. Aleluya. Entonces él estaba hablando de Jesucristo también. Y los judíos tiraron piedras para matarlo. Y Saulo estaba allí también. Y él consentía en su muerte. Entonces empezó una persecución muy grande que Saulo era ese hombre que era como en primer lugar de perseguir la iglesia. Aleluya. Entonces él tenía autoridad de los sacerdotes
supremos, de perseguir la iglesia y en diferentes lugares también. Él quiso hacerlo en Damasco. Y entonces él en su mente posiblemente iba a hacerlo en otros diferentes lugares también. Aleluya. Pero Jesucristo quería visitarle. Entonces Jesucristo vino del cielo, desde el cielo, durante el tiempo que él estaba yendo a Damasco. Y él tenía otras personas alrededor de él. Pero dice que Jesucristo llegó a él. Aleluya. Y él fue muy um, uh, como asustado. ¿Por qué? Porque era una gran luz y después hablaba alguien a él y él no lo conocía. ¿Quién era? Pues era Jesucristo. Y entonces sería bueno que nosotros leímos lo que pasó con Saulo en Hechos capítulo 9. Aleluya. Y nosotros lo habíamos leído, pero aquí dice, aleluya, que en versículo 2 tenía cartas, aleluya, para llegar a Damasco. Pero en versículo 3 dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, del cielo venía esta luz y esta era la luz de Jesucristo. Y entonces, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba muy asustado, pues él no sabía quién era y dice, él, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Aleluya. Entonces él es asustado. Fue dicho desde Jesucristo que él debía de ir adentro de Damasco y allí recibirá las noticias, lo que él debía de hacer. Bueno, si nosotros pensamos en lo que el apóstol Pedro había dicho en el día de Pentecostés y compararlo con lo que Saulo había recibido, lo que Ananías lo había dicho a él que debía de ser, también debe de ser igual. Y es igual. Según el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, él había predicado sobre el Espíritu Santo, sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Lo que ellos habían recibido. Aleluya. Y entonces en Hechos capítulo 2 y versículo 37, aquí es la escritura, es el verso que la gente estaban como Pablo, asustado, porque ellos recibieron uh, algo diferente. Saulo estaba en medio de una luz resplandente de Jesucristo y apareció Jesucristo allí. En el día de Pentecostés, las personas que estaban afuera del, del cuarto,
de un cuarto donde estaban los apóstoles y a 120 personas. Um, el hermano Pedro estaba predicando a ellos y sobre de Jesucristo lo que había sucedido. Y entonces vino desde el cielo, un viento que soplaba, un viento que entró en ese cuarto donde estaban ellos. Aleluya. Okay. Aquí estamos en Hechos capítulo 2. Aleluya. ¿Por qué no lo leemos? Cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquí viene ese viento. Aleluya. Recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, los que estaban afuera de ese cuarto, ellos lo escucharon. Y también estaban asustados lo que estaba haciendo adentro de ese cuarto. Pero los apóstoles, los 120 personas estaban muy felices de que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Bueno, aquí dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces predicó Pedro sobre esto, lo que estaba pasando, porque la gente afuera no sabía lo que estaban pasando. Y cuando él predicó sobre Jesucristo, que ellos fueron lo mismo, que rechazaban a Jesucristo, querían que él sea crucificado en la cruz de Calvario. Entonces él predicó que ustedes son culpables de eso. Y entonces él predicó y pues ellos sentían, algunos sentían, 3,000 personas sentían mal. Sentían que como que el apóstol Pedro ya tenía algo cierto que estaba diciendo, que estaba predicando. Y entonces, a fin de su mensaje, ellos empezaron a preguntar a Pedro lo que deben de hacer. En versículo 37, Hechos capítulo 2, 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones o hermanos, ¿qué haremos? Eso es una pregunta que, que el apóstol Pablo o Saulo necesitaba escuchar también. Porque Jesucristo había dicho que en la ciudad escucharás, él iba a escuchar lo que él debía de hacer. Aquí también los que estaban afuera de ese cuarto en Jerusalén, ellos estaban en la calle, ellos preguntaron a los apóstoles, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Entonces el hermano Pedro ya va a explicar lo que deben de hacer y lo que todos nosotros debemos de hacer si nosotros no lo hemos hecho todavía. Entonces, esto es para ser salvo. O sea, Jesucristo ya hizo lo que él debía de hacer y nosotros debemos de hacer. O sea que Jesucristo, él llegó a la tierra, él llegó, Dios
Dios mismo se hizo ser humano. Él derramó su sangre. Él fue crucificado en la cruz de Calvario. Después resucitó de los muertos y ascendió a los cielos. Aleluya. Él hizo su parte y la gente debe de escuchar sobre lo que Jesucristo había hecho. Pero también deben de escuchar lo que ellos deben de hacer. Y debe de ser algo. Y entonces aquí, en versículo 38, Pedro les dijo, eso es lo que deben de hacer la gente en aquel tiempo y en este tiempo también si no lo han hecho todavía. Porque esto es para toda la edad de la iglesia. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Aleluya. Entonces, esto era la respuesta que la gente debían de hacer. ¿Qué haremos? Aquí está lo que deben de hacer. Y eso es la respuesta del apóstol Pedro. Aleluya, que él predicó a ellos. Entonces, lo que Jesucristo había dicho Saulo, o sea, Pablo, a Saulo en aquel tiempo, ir a la ciudad y después alguien va a decir lo que él debe de hacer también. Aleluya. ¿Y qué es lo que Pablo, o sea, Saulo recibió? Vamos a ver Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 y versículo 10 a 19. 10 a 19. Hechos 9, 10 a 19 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve en la calle que se llama derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías. Y ha visto un visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recibe la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Por qué no le dejas ciego, Dios? Aleluya. Porque él es mal. Aleluya. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él respondió, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa,
y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Aleluya. Aquí está Ananías. Ananías debe de decir algo que debe de hacer. Eso es lo que Jesucristo había dicho a Saulo. Entonces aquí vemos lo que Ananías diga, lo que Ananías va a decir. Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, aquí está, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, él debía de recibir el Espíritu Santo, también la vista, pero eso no es para salvación. Todos los ciegos querían recibir su vista, claro. Pero ¿cuál es para salvación? Es para recibir el Espíritu Santo. Entonces, eso era lo que Ananías lo había dicho. Aleluya. Que recibes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso es algo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. O sea que él recibió el Espíritu Santo y también fue bautizado. Aquí no dice que Ananías no había dicho algo a ser bautizado. En esta historia, en capítulo 9. Pero después, apóstol Pablo lo cuenta, lo testifica, lo que Ananías había dicho. Entonces dice en versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En vez de llegar para traerlos al cárcel, él llegó a platicar y amar a los discípulos. O sea que Dios hizo una obra en él. Amén. Pero ahora vamos a ver Hechos capítulo 22. Esto es lo demás que Ananías había dicho a él. Él había dicho sobre de recibiendo el Espíritu Santo. Eso es una cosa. Otra cosa es aquí. Versículo Hechos capítulo 22 y versículo 16. Y dice aquí: ahora pues, y esto es Ananías que está hablando a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está, claro, que Ananías lo había dicho, que debía de ser bautizado en el nombre de Jesús, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Eso es igual que Pedro había dicho a los judíos que estaban en Jerusalén, había predicado. Ellos preguntaron a él: ¿qué haremos? Bueno, él había dicho: arrepentíos. Bueno, Saulo, desde que él había visto al Señor, él había arrepentido. Pero también Jesucristo había dicho a él que en esa ciudad de Damasco, él recibirá la noticia que debe de hacer y nosotros sabemos que era Ananías que iba a decirlo.
Bueno, Ananías había dicho a él que recibir el Espíritu Santo, como Jesucristo ha dicho a los discípulos que ellos deben de recibir el Espíritu Santo. No tantos días. Y era un mandamiento del Señor Jesucristo que ellos deben de recibir el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, Saulo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Él había recibido el Espíritu Santo. Aleluya. También los 3,000 personas en Jerusalén. Aleluya. En los dos casos llegaron a conocer sobre Jesucristo porque fue predicado en Jerusalén desde Pedro, apóstol Pedro, y Jesucristo apareció a Saulo. Entonces él podría conocer quién era Jesucristo. Y él había arrepentido desde entonces y fue un creyente desde entonces. Pero también Jesucristo había dicho, hay algo que debes de hacer en la ciudad. Entonces él recibió el Espíritu Santo. Fue bautizado en el nombre de Jesús. Eso es lo que todos en la edad de la iglesia deben de hacer. Aleluya. Aleluya. Y eso es tan importante. Y Pablo también lo había predicado él mismo en la misma manera. En Hechos capítulo 19, versículo 1 a 6. Vamos a leer esto. Esto es lo que él había dicho a los discípulos de Juan. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso es una pregunta que él estaba preguntándole a ellos porque debían de hacerlo. Si él tenía que hacerlo y los 3,000 personas en Jerusalén debían de hacerlo, pues aquí él predicó a ellos también que deben de hacerlo, pero él estaba preguntando, ¿recibisteis el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Pues él entonces sabía que ellos fueron bautizados, pero él estaba preguntando cómo pues fue bautizado entonces. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Esto es en Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Señor Jesús. Y habiéndoles impuestos Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Entonces Pablo predicó el mismo que Pedro había predicado. Pablo había recibido el mismo que Pedro había predicado. Y él también en el día de Pentecostés recibió el Espíritu Santo. Y después que él había predicado que deben de ser bautizados en el nombre de Jesús, él fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces en aquel día 120 y
los 3,000 personas que el apóstol Pedro había predicado y que ellos recibieron la palabra, fueron bautizados en nombre de Jesús. Eso incluye María, incluye los hermanos de Jesús, incluye los discípulos de Jesucristo, incluye los 120, incluye los 3,000 personas, aleluya, que recibieron la palabra en aquel día. Entonces hay tantas personas que están bautizados en el nombre de Jesucristo y también recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que deben de predicar porque eso es la doctrina. En Hechos capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Hechos capítulo 2 y versículo, aleluya, gloria a Dios. Versículo 42. 2:42. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces aquí dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En aquel tiempo, como aquí en este tiempo, y durante toda la edad de la iglesia, la doctrina de los apóstoles, cuando es predicado, o sea que ese mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, eso fue la doctrina, eso era llamado por la Biblia la doctrina de los apóstoles. Y Pablo había recibido igual y lo predicaba igual. Y también durante toda la edad de la iglesia debe de predicarlo lo mismo. Aleluya, porque esto es la verdad. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Que Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Y si ustedes no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, llama a alguien que puede bautizarle en el nombre de Jesucristo y reciben el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga.